Bueno, estimadísimos, muy bien, bienvenidos entonces a este nuevo video en donde ya vamos a abordar lo siguiente. Hay 4 maneras de interpretar el concepto de dignidad humana. Entonces decíamos que la dignidad es el valor que poseemos en virtud de aquello que nos diferencia de otras especies, es decir, de nuestras facultades y nos hace sujetos de derechos y de deberes. La pregunta fuerte es desde cuándo y hasta cuándo reconocemos esas facultades, y de eso depende el que reconozcamos a la persona. Entonces, desde cuándo y hasta cuándo se reconoce a la persona. Eso es la pregunta filosófica que está detrás. Entonces, vamos a ver 4 maneras de comprenderlo. La primera es la corriente ontológica y dice que reconoce esas facultades siempre y cuando estén desarrolladas o tengan la posibilidad de desarrollarse. ¿Listo? Eso quiere decir que están en potencia, que tienen la posibilidad de desarrollo. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Para la corriente ontológica existe el ser humano desde el mismo momento de la concepción. ¿Por qué? Porque en virtud del genoma ya tiene toda la información necesaria para desarrollarse como ser humano y por ende ya está en la capacidad de configurar todos sus órganos y todas sus facultades que de allí se desprenden. Por ende, hay dignidad desde la concepción hasta la muerte cerebral o hasta la muerte total. ¿Listo? Por su parte, la personalidad despertada dice que hay dignidad humana si esas facultades están desarrolladas y en uso. Eso quiere decir que antes del tercer mes de gestación, que todavía no se ha desarrollado el sistema nervioso central del cual se desprenden el uso de las facultades, no hay ni sistema desarrollado ni funciones en uso. Por ende, si se interrumpe el embarazo antes del tercer mes, no hablamos de aborto propiamente ni de ser humano, sino que hablamos de una interrupción de la vida, porque todavía no hay ser humano, porque todavía no se reconocen las facultades. Y cuando cesan las facultades, por ejemplo, en un estado de coma, para los que se mueven por esta corriente, ya no hay dignidad porque las facultades no están en uso. ¿De acuerdo? Miren la diferencia tan grande con la ontológica. Entonces, para el ontológico hay dignidad desde la concepción hasta la muerte cerebral o física. Para el de personalidad despertada hay dignidad desde el momento en que se forma el sistema nervioso central hasta que las facultades están en uso. Entonces, por ejemplo, en un coma, los que se mueven por personalidad despertada desconectarían. Los que se mueven por vía ontológica no. ¿Por qué? Porque resulta que hay una diferencia muy grande entre el estado de coma y el estado vegetativo y la muerte cerebral. En el estado de coma, ¿qué pasa? El sistema nervioso central, el cerebro, se inflama. Y al inflamarse, las conexiones neuronales se suspenden temporalmente. Por ende, las facultades cesan. ¿De acuerdo? Pero no hay ningún daño dentro de los circuitos de manera tal que si baja la inflamación, las conexiones neuronales se restablecen, el paso de energía se restablece, las funciones se restablecen. Eso quiere decir que una persona en coma tiene la posibilidad de volver a desarrollar sus facultades y sus funciones. Por eso hay personas que aunque estén 10, 15, 20 años en coma, cuando se desinflama el sistema nervioso central y se despiertan, ¿cierto? Retornan al uso de todas sus facultades.
Entonces, como hay posibilidad en la corriente, repito, de la vía ontológica, se considera que la persona en coma es digna, mientras que en la personalidad despertada, como las funciones no están en uso, se considera que ya no hay persona porque no hay facultad en uso, por ende no hay dignidad. ¿Listo? A diferencia del estado vegetativo. En el estado vegetativo se quema, por decirlo así, una parte del cerebro que es la que lleva todos los procesos de la vida profunda, consciente, racional. Y quedan funcionando las cosas autónomas y básicas. Es decir, la alimentación, digestión, la respiración, en algunos casos, el tema coronario, ¿cierto? Y pare de contar. Entonces, por eso se llama un estado vegetativo, porque hay una vida, ¿cierto? Pero no hay propiamente un ser humano porque las facultades que nos diferencian no están funcionando ni pueden desarrollarse. Entonces ahí entraríamos en el tema de que tanto para la vía ontológica, como, aunque ahí hay debate, como para la personalidad despertada ya no habría dignidad. Se podría desconectar a esa persona si está conectada, o sería muy complejo decir que queda en una condición de ser humano porque sus facultades son solo las de un vegetal. Por eso se llama de esa manera. Distinto a la muerte cerebral en donde todas las funciones cesan porque todo el cerebro se quema y por ende las funciones autónomas se realizan mediante una conexión, ¿cierto? Con aparatos artificiales. Entonces, cuando hay muerte cerebral ya no hay función de facultades ni posibilidad de desarrollo, por ende en ambas corrientes se desconecta sin problema. Como yo les decía, miren ustedes que de acuerdo a cómo se comprenda la dignidad, son las posturas de las corrientes. ¿Listo? Ahí vamos. En el próximo video explico las otras dos corrientes, no se lo pierdan.